En esta tarde veníamos hablando que el tema del mensaje es agradando al Señor al Señor con todo lo que somos, y el mensaje está basado en el capítulo 13, versículo 1 al 19 del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que nosotros deberíamos honrar al Señor en amor fraternal en hospitalidad, acordándonos de los necesitados y honrando nuestro matrimonio. Hoy vamos a estar mirando, inicialmente hay un par de puntos y luego a medida que vaya pasando el tiempo, lo que el primer punto de este mensaje en esta semana, o podríamos decir el quinto del mensaje, es agradando al Señor con todo lo que tenemos. Estamos diciendo que estamos agradando al Señor con todo lo que somos. Ahora vamos con todo lo que tenemos. Miren lo que el apóstol dice, o el escritor dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y si el Señor nos dice que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar, entonces yo le tengo que creer al Señor, a su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Entonces, el siguiente punto es agradecidos con lo que tenemos. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10, dice de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de alegría, ¿cierto? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces, el quinto punto que nosotros estamos viendo es que debemos estar agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Vimos que decía la palabra del Señor, que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, o no te desampararé ni te dejaré. Si el Señor me dice que Él no me va a desamparar, no me va a desamparar. Si el Señor me dice que no me va a dejar, no me va a dejar. Les manda la provisión. Y eso es lo que el Señor nos da a nosotros diariamente, la provisión. Él no nos da escasamente, ni nos da para que nosotros empecemos a desear ganancias deshonestas, ¿cierto? Esta gente recibió la provisión, pero no le creyó a Dios. Quisieron siempre tener más. Ellos pensaron, si no recogemos hoy, posiblemente mañana no tengamos nada que comer. Y recogieron más de lo que Dios les había ordenado al pueblo que cogiera. Ellos lo guardaron y al día siguiente, cuando se levantaron a comerse el maná que habían guardado, ¿saben lo que había pasado? Se había gusaneado. Podrido y agusaneado, o sea que estaba lleno de gusanos. Ellos se levantaron a comer gusanos, no se lo pudieron comer, y esto enojó al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a esperar en Él, a esperar en Él. Si Él me dijo, no te desampararé, no me va a desamparar. Si el Señor me dijo, no te dejaré, no me va a dejar, porque Él lo ha prometido. El Señor Jesucristo dice, ¿por qué os afanáis de qué vais a comer o qué vais a beber? ¿Cierto? Mirad las aves del campo, que no siembran, no guardan en granero, y vuestro Padre las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mira esto lo que Dios nos está diciendo, que somos personas de poca fe. Tenemos que aprender a esperar. Estos no esperaron en Dios, codiciaron, todo el tiempo estaban codiciando. Y eso era un mal, porque raíz, dice el apóstol Pablo, de todos los males es el amor al dinero. Ahora, porque aquí estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de maná, pero hay gente que codicia, siempre quiere tener más y más y más, y nunca está contenta con lo que tiene. Siempre quiere más, siempre se quiere más. Ahora, mira, el Señor le dice, hay algo importante, el Señor le dice, el día viernes, o el sexto día, ustedes van a recoger el doble. ¿Por qué?
Porque mañana es día de reposo y no les voy a mandar, no les voy a dar. Les voy a dar el día, el sexto día, para que el séptimo día ustedes no tengan que salir a recoger de él. ¿Qué hizo? Cayó el maná y otra vez aquella gente recoge, ya no recogieron más de lo debido. ¿Por qué? Porque sabía que si recogían más, entonces se acusaneaban. Mañana estaban esperando en Dios, pero no solamente estaban esperando en Dios, sino que estaban desobedeciendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les prometió, les dijo, le voy a dar lo de mañana, se lo voy a dar hoy. Porque no quiero que te haga falta nada. Yo voy a darte para que no te falte nada. Y al otro día se levantaron a buscar maná y no hallaron nada. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor me da la bendición, yo la tengo que recibir, la tengo que tomar, pero también la tengo que saber administrar. Señor, tú me diste, ay bendito, gracias Señor, me diste el doble. Gané más esta semana. Entonces, como sucede con muchos, les dan el doble y se van a comer a Swiss Chalet o se van a comer al mandarín, ¿cierto? Y entonces, porque ganaron el doble. Yo no quiero decir eso, no quiere decir que no vayamos a comer a Swiss Chalet o al mandarín o a un restaurante a salir a decir algo diferente, no lo quiere decir, sino que yo tengo que saber administrar lo que Dios me dio. Pero a veces cogemos y malgastamos. No que no salga, es que malgasta. A veces nos vamos y compramos de más lo que no necesitamos. Y viene la siguiente semana y el trabajo se reduce y el dinero se acorta. Y entonces yo voy a buscar de dónde conseguir y no encuentro. Y el Señor dice, pero si te di el doble, es porque tú ibas a necesitarlo en esta semana. Tenías que saberlo administrar. Ahora, el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. El Señor te va a dar, pero cuando Él te dé más de lo que tú necesitas, apréndelo o debemos aprenderlo a administrar. Que si después puedo, o sea, yo no quiero decir que no haga, que no compre lo que necesite, es no gastes en lo que no necesitas. No gastes en lo que no necesitas. Hay unos que desean tener mucho, y entonces cuando reciben de más, entonces lo quieren tener y no lo quieren soltar. Y lo reciben y Dios les da, y cuando Dios les acorda un poquito la bendición, no lo quieren soltar. Prefieren agarrarse el cinturón y dicen, no voy a comer porque voy a guardar esto porque quiero mucho dinero. Y el Señor no quiere eso, el Señor te da para que tú lo sepas usar. Entonces, aquí volvemos al punto, yo debo saber administrar, debo saber que Dios no me va a dejar, no me va a desamparar, y que si Dios me da, es porque Él quiere que administre lo que Él me da. Para que no me sobre, lo que tampoco me haga falta. Al que le dio más, no le sobró, al que le dio menos, no le hizo falta, dice la Biblia. Ahora, sigue diciendo que es gran ganancia la vida acompañada de contentamiento, ¿cierto? Estar contentos y saber compartir con los que necesitan. Dice, porque nada, miren, nada hemos traído a este mundo. ¿Sabes toda la gente que se enriquece, y están y ávaros, y bueno, la Biblia dice, sí, dice que de todos los males es el amor del dinero, intenta y todo para mí, todo para mí, y cuando se mueren, nada de eso va a
cajón. A no ser que en tu testamento escriba, quiero que me echen todas mis riquezas dentro del cajón, todos mis millones, échemelos dentro de un cajón aparte y se los van a echar. Pero de pronto vería aquí un saqueador de tu beso allá. Pero aunque se lo echen, porque por testamento, yo por testamento lo hago, lo tienen que hacer porque es mi última voluntad. Pero aunque me lo echen dentro del cajón, nada me llevo. Ahí se quedó dentro del cajón. Y cuando viene el sepulturero a sacar los restos, entonces ¿para quién fue toda la riqueza que me echaron al cajón? Para el sepulturero. O de pronto para los hijos que vienen a reclamar, quién sabe si la puedan dar, porque su última voluntad era que quedaran ahí. Pero nada se llevó. Y lo único que hizo fue que su alma se perdió. ¿Sabe lo que el Señor que dice cuando el hombre rico que tiene mucho dinero dice, de mucha abundancia, dice, hoy he recibido el doble, he recibido mucho, mis graneros están llenos, ¿qué voy a hacer? Ya sé qué haré, voy a agrandar mis graneros y voy a echar todo lo que he recibido dentro de los graneros y le diré, alma, regocíjate, alégrate. ¿Por qué? Porque está lleno de dinero, lleno de bienes. Y el Señor dice, necio, esta noche han venido a pedir tu alma y lo que han guardado, ¿para quién será? El Señor quiere que si Él me da, Él te bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero es para que de la misma manera que yo recibo, también pueda compartir para el que no tiene. ¿Te das cuenta? Dar generosamente. La Biblia dice que el que da al pobre, escucha esto como que no lo sabemos bien y a veces nos falta aplicarlo. Dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Cuando tú veas a una persona que está en necesidad, ¿sabes que le das y no te lo va a poder devolver? Yo así, bueno, te lo va a prestar, pero me lo devuelves con intereses. Seguramente no va a poder. Y tú le das a esa persona, lo que tú estás dándole a esa persona, el Señor te está extendiendo un cheque a favor tuyo, porque tú lo que le dices a esa persona que no se lo puede devolver, se lo estás prestando a Dios. Mira esto, el que da al pobre, a Jehová presta. Y el bien que hicieres, Jehová te lo volverá a pagar. ¿Qué es lo que hace? Que cuando yo doy, el Señor me devuelve. Cuando yo doy, sin pensar en que se me vaya a dar, porque hay gente que da tras que yo le reciba, que yo le devuelva. Y hay gente que aprovecha eso de que la gente puede dar para que yo le devuelva y entonces te da la carne de todo lo que tiene. Y entonces tú le das no al pobre, mire, ese es el que da al pobre. Hay gente que le da al rico, que dice siempre, y la gente dándole al rico, esperando que el Señor le devuelva, y el Señor le dice, no, qué pena, te equivocaste. Tú le dices al que no necesitaba, y yo no tengo por qué pagarte nada, no tengo por qué devolverte nada de lo que le diste a ese truán. Le diste a él, que se lo devuelva a él. Pero cuando se lo das al pobre, al necesitado, entonces el bien que hicieron Jehová te lo volverá a pagar. ¿Sabes lo que hace uno cuando hay algo interesante, sobre todo en estos países? Cuando tú le das a una charity, por ejemplo, le dan llevar a los niños de África, de América Latina, para las necesidades, ellos recogen fondos y se dan una donación, $1 al día, menos de $1, $27 mensuales, danos de donación para que otro niño coma. Y hay gente que lo da, y como es una charity, entonces al final del año le dan una constancia de lo que dio, lo declaró en los taxes y entonces el área del resto lo devolvió. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Al pobre, porque era para los pobres, para los necesitados. ¿Y quién te lo devolvió? Jehová. ¿Utilizó el área red? Sí. En aquel país donde el área red no te devuelve nada, el Señor te lo devuelve por otro lado. Pero que te lo devuelve, y te lo devuelve por el área red y por otro lado también. Porque Dios no se queda con nada. Entonces luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
¿Por qué? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabes lo que ha pasado con toda esta gente? Matan por amor al dinero. ¿Cierto? Matan por amor al dinero. Ahí está Pablo Escobar en Colombia, el Chapo Guzmán en México. Mataban por amor al dinero. Mataban posiblemente al que le hacía la jugada, que le quitaba, pero lo matan. ¿Por qué? Porque me tocó lo que es mío, mi dinero no me lo toca. Y matan. Y raíz de todo el mal es el amor al dinero. No quiere decir con eso que el dinero no sea necesario. El dinero es necesario. Y Dios nos permite que nosotros tengamos dinero. Y Dios te puede permitir que tengas riqueza. Pero aún en riqueza o en pobreza, nunca te desamparará y nunca te dejará. Agradecidos con lo que tenemos y también considerando la fidelidad de quizás tú ya no estás con ellos. Pero mira lo que dice el Señor ahí en Jeremías, ahí me encanta, me impacta mucho la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. El Señor dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso es lo que el Señor da. Pastores. Los pastores que Dios no da cualquier tipo de pastor. Dios no pone cualquier tipo de pastor que te pastoree. Cuando Dios pone un pastor a pastorearte, te lo hace para que te apaciente con ciencia y con inteligencia. Y luego dice en Jeremías 3:15, luego dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Eso es lo que el Señor pone sobre su iglesia. Pero hay pastores que Dios hay personas que seguramente estudian administración de empresas y tal, dicen la iglesia es un buen negocio. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar a través de la fe de los incautos y voy a hacer que ellos me traigan todo su dinero a través del conocimiento tergiversado de la palabra de Dios. ¿Y te das cuenta? O sea que volvemos a coger el texto, lo sacan del contexto, forman el pretexto y le roban a las ovejas. Son pastores que se pusieron, porque un verdadero pastor no piensa en su bienestar propio, sino en el bienestar de las ovejas. El pastor tiene que pensar en el bienestar de las ovejas. Ahora mira lo que dice. La palabra de Dios en Jeremías 12:10 dice, muchos pastores han destruido mi viña. ¿Cuál es la viña del Señor? Su pueblo, su iglesia. Hollaron mi heredad, la pisotearon, la tuvieron por nada y convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Mire, ¿cuál es la heredad de Dios? Si no es la que Él compró con su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Es la heredad de Dios. Hay muchas personas que le han entregado su vida a Dios con todo el corazón, han creído al Señor, pero han tenido un problema. Fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Excuse me,
Dicen, ven aquí en tal parte. Y la gente va solamente porque está Benijín. Y cuando llega la gente, eso se llena, los estadios los llenan. Él llega y pasa a la gente y los tumba. Y hace obras de magia ya con ellos, los agarran, lo cogen, ¡pum! Pasó, él hasta salta para que no lo toquen. Y llega y le dice a la gente, cójanse de las manos, cójanse de las manos. Y todo el mundo coge las manos, luego hace así. Y entonces todo el mundo va para atrás, y aunque tú no quieras irte, porque tú no le crees a ese mentiroso, no le quieras irte por los demás, te llevan y te vas para el suelo. Y ese hombre, tú lo ves que al final de esa sesión parece que estuviera borracho, allá borracho, camina borracho. Y la gente cree que es el gran poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Eso es en la parte de habla inglesa. Un hombre descendiente de judíos o de habla de no sé, pero él cree, dice mi tutor, ya no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, pero él va a la tumba de esta mujer para poder recibir de esta mujer, que no me acuerdo el nombre ahorita, porque esta mujer supuestamente tenía poder, Catherine Kuhlman. Y eso es allí. Pero yéndonos al mundo hispano, encontramos hombres como el señor Casluna, ¿sí? Que va tumbando gente, que va cogiendo la palabra de Dios y la va tirando por el suelo, que va burlándose del Evangelio. Y la gente le escucha, creyendo que lo que él está haciendo es el gran poder de Dios. Milagros engañosos, pero dicen muchos pastores, pastor Casluna, han destruido mi niña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa, dice el Señor. Y luego dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová! ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Dice la Biblia, acordado de vuestros pastores que os enseñaron ¿qué? Que os enseñaron la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios, lo que está escrito en su palabra. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo tengo que mirar cuál es el resultado de la conducta de mi pastor, del que me enseñó la palabra de Dios. Entonces, si mi pastor, primeramente, me enseñó la palabra de Dios, porque ese es el pastor que enseña la palabra de Dios, sin sacar el texto del contexto, para formar un pretexto. El pastor es el que enseña la palabra de Dios sin burlarse de la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios en gran estima y no como basura. El pastor es el que predica la palabra de Dios y no se predica a sí mismo. No está diciendo, mírenme, Dios habló, que yo. Ese no es un pastor. Ese es un lobo rapaz vestido de oveja. Por eso dice, acordaos. ¿Quién me enseñó la palabra? ¿Quién me llevó a los pies de Cristo? ¿Cómo está caminando o cómo caminó ese varón o esa varona? Ustedes son pastoras. Aunque digan que pastoras no hay. Hay gente que desprecia a la mujer. Pero pastoras sí hay. Y pastoras hubo en el Antiguo Testamento y pastoras hay en el Nuevo Testamento. Unas mujeres de Dios tremendas, poderosas. Tienen una cosa especial. Yo tengo que acordarme cómo fue la enseñanza. Por eso que cuando yo voy a una iglesia tengo que saber si lo que se está enseñando ahí es la palabra de Dios o es la palabra del hombre. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Me está edificando? ¿Me está bendiciendo? ¿Está hablando realmente la palabra de Dios o está hablando su propio mensaje? Por eso el Señor dice considerar lo que dice el acordado de los pastores. Debemos considerar la
siempre yo debo considerar, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, sigue diciendo, ahí se acordaban de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál era el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Vamos al séptimo punto, es reconocer quién es nuestro Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Cierto? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es el que me enseña a mí? ¿Quién es el que me enseña a mí? ¿El pastor? No es el pastor. No es el pastor. El pastor es el que trae el mensaje de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que serán todos por Dios enseñados. ¿Cómo me enseña Dios a mí? A través de su palabra. ¿Cómo le enseña Dios a los pastores? A través de su palabra. Y el pastor tiene que leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en la palabra y enseñar la palabra. Yo conozco ahí un pastor que dice, así, y llega y se pone así y hace así. Así como les enseñé, como yo les enseñé, como yo les enseñé. ¿Ah? Como tú me enseñaste, lo que tú me enseñas es basura. Lo que el hombre enseña es basura. Cuando una persona dice lo que yo les enseñé, lo que él me enseñó es basura. Porque todo lo que yo tenía en estima, lo tengo por basura por causa de la palabra de Dios. Pero cuando el que enseña es Dios, el que enseña a Dios en su palabra, entonces yo puedo saber que sí, es como el Señor me enseñó. Yo le vengo a decir, hermano, mire, es como yo les enseño, hágame caso, como yo le digo. No es como yo le digo, es como el Señor te dice. ¿Y cómo el Señor te dice? Volvemos al punto, a través de su palabra. Si la palabra no lo dice, yo no lo puedo aceptar. Ahora, no es lo que dice un texto bíblico sacado del contexto, es lo que dice todo el texto junto con el contexto, tanto cercano como lejano. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice allá? ¿Está confirmando la palabra de Dios lo que dice aquí? ¿Lo que está enseñando el pastor? ¿El supuesto pastor? Si lo que el pastor está enseñando es la palabra de Dios, entonces yo puedo decir, lo conforme a lo que el Señor me ha enseñado. Porque la Biblia dice que nadie le dirá a su prójimo conoce a Dios, porque todos serán por Dios enseñados. Y lo que enseñaré a la iglesia es a que conozcan la palabra de Dios. Escudriñen, lean, no traguemos entero. Ahí lo que decía Hechos, creo que 17:12 dice que los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué recibieron? La palabra. ¿Cuál era la palabra? La que estaba escrita. Dice, escudriñando, escarbando, mirando, yendo a lo profundo, para ver si esas cosas eran así. Aquí no vamos a tragar entero. Aquí no vamos a tragar entero. Vamos a mirar si lo que usted está enseñando es así o no es así. Por eso ahorita hay mucha gente que está denunciando a todos estos falsos apóstoles, a todos estos falsos pastores, porque nosotros no podemos callarnos. Si yo me callo, mal hago. No me importa cuántos enemigos pueda yo ganarme, pero mal hago si me callo al ver que otros están despellejando las ovejas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Amén. Entonces estamos diciendo, vamos a ver con quién es, reconocer quién es nuestro Señor. Mira lo que dice Isaías 45:23, bueno, Hebreos 13:8-9 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que es Dios, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Él no cambia. Luego dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ojo con eso. Ahora,
Número 1, o el punto 7, está diciendo reconocer quién es nuestro Señor. Mira lo que dice ahora así, Isaías, gloria a Dios, 45:23, dice, por mí mismo hice juramento. ¿Quién lo hizo? Jehová. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí, ¿a quién? A Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Quiere decir que el Señor hizo juramento por Él mismo. ¿Sabe por qué el Señor hizo juramento por Él mismo? Porque Él es Dios. Porque es Dios. Usted no puede jurar por uno mayor que Él, porque no hay nadie mayor que Él. Entonces, como al no poder jurar por uno mayor que Él, jura por sí mismo. Que de mi boca sale palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sabe delante de quién te tienes que arrodillar tú? Delante de Dios, delante de Jehová, de Yahvé, del gran yo soy. Señor, aquí estoy, Señor, estoy aquí, Señor, postrado para adorarte, y Señor, y glorificar tu nombre, y tu nombre es santo, y no voy a hacer algo que te desagrade a ti. Y luego sigue diciendo Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Lo que está haciendo Pablo, ¿te das cuenta? Está tomando el mismo texto de Isaías 45:23 y lo está recitando aquí. Él no sacó algo de su propia invención. Él no inventó un mensaje. Él habló lo que la Biblia dice. Y luego sigue diciendo Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios, el Padre, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, o sea, la presencia de Jesús, que se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira esto, ¿delante de quién te tienes que doblar tú? De Dios. Delante de Dios. ¿Delante de quién dice Pablo que yo me tengo que doblar, que mi rodilla se tiene que doblar? Delante del Señor Jesucristo. Delante del Señor Jesucristo. Y mi lengua, cuando dice toda lengua jurará, y toda lengua jurará, toda lengua en el nombre del Señor. Y mi lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Reconocer que Jesucristo es Dios. Es Dios el Hijo, es Dios hecho carne, es Dios entre nosotros. Es lo que yo tengo que reconocer. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Nadie puede decir que ama a Dios el Padre y que declara que Dios el Padre es Dios, si no declara que Jesucristo es Dios el Hijo. Cuando yo digo Jesucristo no es Dios, no estoy honrando al Padre, porque Jesucristo es Dios en su carne. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Le duela a quien le duela. Que no, Jesucristo no es Dios. Jesucristo fue creado por Dios. Mentiras del diablo. Porque ¿saben qué es lo que al diablo le conviene? Que tú no adores a Cristo. Al diablo le conviene que tú no reconozcas el sacrificio de Cristo. Por eso el pueblo musulmán dice que Jesucristo es un gran profeta. Un gran profeta. Mire, el Corán exalta el nombre de Jesús. El Corán dice que Jesucristo nació de una virgen, sin ninguna, que no hubo hombre ahí en esa concepción. Nació de una virgen, lo acepta. Que Jesucristo era sin pecado, que ni siquiera Mahoma, porque Mahoma era pecador, el mismo Corán lo dice. Que Jesucristo es mayor que Mahoma. Pero hasta ahí va todo bien. Pero luego dicen que Jesucristo no es Dios porque Dios no tiene hijos. Ahí ya se acabó. Lo que hicieron aquí, lo que mostraron, intentaron mostrar, es que sí, que Jesucristo es mayor. Pero luego dicen, pero no es Dios.
no honraron al Hijo y no pueden honrar al Padre. Así digan que el Dios de ellos es el mismo Dios de la Biblia. Si no honran al Hijo, no honran al Dios del Padre. Cuando el Señor Jesucristo que dijo que mandaría un consolador, que nosotros sabemos se llama el Espíritu Santo, vino Mohamed y dijo: yo soy el consolador, del cual Jesús habló. ¿Te das cuenta? Toman un título que no les pertenece para enseñar una doctrina que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Lo siento, no puede ser de Dios. Entonces, infortunadamente Mohamed, o Mahoma, como decimos en español, ¿cierto? No sabía leer. No sabía leer. Y nunca tuvo el conocimiento de esta palabra. Todo lo que Mohamed o Mahoma aprendió fue de lo que enseñó la Iglesia Católica Romana que estaba en los tiempos de Mahoma. Todo lo que enseñaban las tradiciones judaicas. Entonces lo que él escuchó, y luego llegó y dijo que un ángel le había revelado el Corán. Si el ángel que se le apareció según Mohamed o Mahoma, si el ángel que se le apareció a él fue realmente Gabriel, ¿por qué le enseñó un evangelio diferente? A veces sin interpretar la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que si aún nosotros o un ángel del cielo le enseñara un evangelio diferente, tal sea anatema. Cuidado con lo que enseño. Cuidado con lo que enseño. Porque ¿sabes qué? De acuerdo a lo que yo te enseño a ti y le enseño a los demás, eso me va al Señor a pedir. ¿Qué enseñaste, Juan? ¿Qué enseñaste, Juan Guillermo? ¿Qué enseñaste? Por eso el apóstol Santiago dice: no sacáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay que tener cuidado. Reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo y estar firme en el Evangelio de Cristo. Mira lo que dice ahí, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran. Medrar significa falsificar. Esto que sigue más adelante lo dice. Que medran falsificando la palabra de Dios, o sea que la cambian, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que andan por ahí cambiando la palabra, falsificando la palabra. ¿Para qué? Para que al falsificar la palabra, entonces crean en la enseñanza que yo estoy dando. Es que aquí dice eso. ¿Sabe lo que nosotros vemos otra vez? Lo que dice la WASPO, los testigos de bueno, porque aceptan que Jesucristo es un gran profeta. La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, que es Cristo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ya lo que dice Pablo? Dice: nosotros no somos los que vendrán falsificando la palabra de Dios. Nosotros renunciamos a lo que es oculto, a todo lo que sea oculto y vergonzoso. Todo lo que sea oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Sabes lo que es andar con astucia? Por allá, como la zorra, ¿cierto? Entre las peñas, allá, mirando a ver en qué momento puedo agarrar y llevarme algo.
No andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad y recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo he podido recomendar a toda conciencia humana? Es que cualquier persona pueda conocerme a mí, no por lo que yo soy. Porque ¿qué soy yo? Nada. Es por lo que Cristo es en mí. No es por lo que tú eres, sino por lo que Cristo es en ti. Entonces renuncias a lo oculto y vergonzoso. Había un hombre que me decía, cuando yo tenía mis abejas, era apicultor, yo le vendía la miel y me decía, ¿esta miel realmente es pura? Y él, ¿sabe qué? Yo le recomiendo esta miel que es pura, y créame, no por lo que yo soy. Porque si por mí fuera la hubiera ya falsificado o agarrado. No me crea a mí de que esta miel es pura por lo que yo soy. Crea que esta miel es pura por lo que Cristo es en mí. Porque Cristo me dice que tengo que renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. No tengo por qué andar engañando. Es que el Señor ya no nos llama a andar engañando, sino con la verdad, hablando con la verdad. Cuando tú hablas con la verdad, entonces estás dándote a conocer. Yo la gente te conoce no por lo que eres tú, sino por lo que Cristo. Animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario del sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Acuérdate que esa sangre se rociaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arco del pacto, para cubrir el pecado, ¿cierto? Pero luego, todo lo que era del animal se sacaba fuera del campamento, fuera del lugar, y era quemado. Así también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sabe lo que pasó? Que Jesucristo no fue crucificado en Jerusalén. Él estaba en Jerusalén. Pero a él, para que se cumpliera la escritura, porque estos animales es simplemente una figura de Cristo, entonces para que se cumpliera la escritura tenía que salir fuera de la ciudad santa. Fuera de Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad de paz, es la ciudad de Dios, es la ciudad que el Señor, esa Jerusalén que hay aquí en la tierra, simplemente volvemos una figura o un tipo de la Jerusalén celestial que va a venir y donde vamos a vivir nosotros eternamente y para siempre con Cristo. Es la ciudad eterna. Entonces, como en esa ciudad no puede haber pecado, no podía haber pecado, no puede haber pecado porque es santa, entonces Cristo tenía que salir en santidad, se iba en santidad.
El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Cuando él le pusieron ese madero encima y lo empezó a subir hasta el monte de la calavera, él iba en santidad. Él no había cometido pecado, iba en santidad, de tal manera que cuando él cae, una de las mujeres va llorando, y el Señor le dice: oh mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, porque si con el faro, si con el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Con el que tiene la vida, si con el que tiene la vida han hecho esto, ¿qué no harán con el que está muerto? ¿Ah? Y eso es lo que el Señor sale y lleva a la cruz del Calvario. Mira lo que sigue diciendo ahí, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, el palo del árbol seco, el árbol seco, a su tiempo, ¿quién era el árbol seco? Nosotros, los débiles, ¿cierto? Los que estábamos hechos para leña, éramos leña. Dice: el árbol verde va allá, cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Y luego sigue diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 y 8. Dios muestra su amor. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros, y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora luego sigue diciendo: ¿quién murió por nosotros? Cristo. O sea que Él tomó el lugar que me correspondía. Ahora, como Él muere por mí, entonces ¿qué hace conmigo? Él me da vida. Porque en su muerte tenemos nosotros vida. En su resurrección tenemos vida. Él vino a darnos vida y vida abundante. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34. Dice: mas ¿quién? Dice: es el que condenará. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira esto, que tremendo. Muere, entrega su vida, muere, es sepultado, resucita al tercer día conforme a las Escrituras, va a la presencia del Señor, se sienta a la diestra del poder de Dios el Padre, y allí, desde ese lugar, intercede por ti e intercede por mí. Cuando va el acusador, porque el acusador sigue yendo allá, acusarte a ti, ahí está el Señor diciendo: la sangre que yo vertí en la cruz del Calvario, dice el Señor Jesucristo, lo limpia de todo, o la limpia de todo pecado, y no hay pecado en ellos. Yo estoy aquí para mostrar que mi sacrificio tuvo realmente un valor, dice el Señor. Ahí dice: por el que Cristo, Romanos 14:9, para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sabe qué? Los muertos no solamente son los que están en la tumba. Los muertos son los que no tienen a Cristo en su corazón. Los muertos son aquellos que rechazan el señorío de Cristo. Esos son los muertos. Los muertos son los que dicen que Jesucristo no murió. Los muertos son los que dicen que Jesucristo no es Dios. Los muertos son los que dicen que Jesucristo no es Rey. Los muertos son los que dicen que Jesucristo no tiene el señorío sobre nosotros. Ellos son los muertos. Y aunque no lo quieran, el Señor Jesucristo es Señor de ellos y de los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los que fueron lavados con la sangre de Cristo del Calvario. Los muertos ser Señor de los vivos como de los muertos, de los muertos como de los que viven. Amén. Ser Señor de los muertos como de los que viven. Él es nuestro Señor, y es el Señor de toda esta gente que está aquí, es el Señor de toda gente que está allá afuera, es el Señor de todos nosotros. Y un día, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos, los muertos y los vivos. Los que aceptaban el Señor de Cristo y los que
sin Cristo irán al gran juicio del trono de Dios. La pregunta es, ¿estoy yo agradando al Señor con todo lo que soy? ¿Estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? Si no lo estoy haciendo, es el momento que yo tengo que decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Necesito más y más de ti. Necesito que tú entres en mi corazón, que entres en mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Vamos a orar en esta tarde y vamos a sentar este tiempo en el presencia del Señor. Gloria a Dios y darle gracias al Señor por lo que es. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre. Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, tu iglesia. La iglesia, Señor, que tú lavaste con la sangre preciosa que tú vertiste en la cruz del Calvario. Señor, permítenos, Señor amado, en que nosotros te podamos agradar en todo lo que somos, Señor. Pero, Señor, también queremos presentar delante de tu presencia a aquellos que aún no te conocen. Aquellos, Señor, que han rechazado el señorío tuyo. Aquellos que no han querido aceptarte como su único y suficiente Salvador. Señor, para pedirte en esta tarde, en este momento, que seas tú tocando sus corazones, Señor. Allí, Señor, Dios mío, a través de del internet, Señor, si este mensaje ha podido ser transmitido o pueda ser transmitido, Señor, que aquella persona que nos vea, Padre, pueda decir, Señor Jesús, reconozco que no he aceptado tu señorío, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero en este momento te quiero recibir en mi corazón, en mi vida, pedirte que entres, Señor, delante, Señor, dentro de mi corazón, Señor, y estar yo delante de ti. Perdóname, quita mi pecado, lávame con tu sangre y hazme un verdadero hijo tuyo. Te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, ahora eres mi Salvador y mi Dios y mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pido, Señor, que hagas tu verdadero adorador. Ahora, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Esperando que este lugar se llene no solamente de tu presencia, sino de ti. Pero de momento, Señor, puedes saber, Señor, que lo podemos tener, Señor, como un lugar donde podemos llevar tu mensaje a través del internet, Señor, a lo último de la tierra, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque tú eres el Rey, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya. Gracias. 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 Amén. Amado, Dios les bendiga. Con esto quedamos despedidos. Esperamos que sea el Señor dando bendición. No olviden que